Parábola. Una parábola es una enseñanza de algo que pasa en la vida cotidiana y llevada al reino de los cielos. Si bien anoche tenía la posibilidad y la oportunidad, y por qué no decir, la bendición de hablar a la iglesia FM, a la iglesia, de la radio FM Alborada, y hablábamos de estos mismos, porque la voluntad de nuestro Dios es que podamos tener en estos días. Tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre que quería que se le pudiese partir la hacienda y darle lo que a él le pertenecía. ¿Para qué? Porque como muchas veces en nuestras vidas con nuestros padres, no nos gustan las órdenes que nos dan, no nos gustan las leyes que hay en nuestras casas, o no nos gusta seguir viviendo bajo el mismo techo que nuestros padres, y queremos salir a explorar el mundo. Y dice que no muchos días después juntó todo lo que el hijo menor tenía y partió lejos, a una provincia. Imagínense el cambio que tenía. En la casa de su padre era su padre, estaba su hermano y estaba él. Y tenían bien, y tenían comida, y tenía todo lo que él pudiese querer. Pero le fue poco. Él quería malgastar lo que tenía. No quiso escuchar consejos de su padre y se apartó. Y dice el versículo 16 que aún deseaba henchir su vientre con las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se la daba. Dice también, mis hermanos, Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantóse y vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre y fue movido a misericordia y corrió y echóse sobre su cuello y le besó. El hijo recapacita. Dice, en realidad he cometido un error. En realidad no tendría que haberme apartado de mi padre. En realidad tengo que volver y pedirle disculpas. Tengo que decir, no soy ni siquiera digno de ser llamado tu hijo, de llevar tu sangre. La ventana para ver si su hijo podía venir. Y en uno de esos tantos días que con aflicción miraba a la puerta, vio a su hijo, a su amado, que volvía. Y salió corriendo. Y echóse sobre su cuello, sobre sus hombros, y le besó. Su hijo dice, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a su siervo, sacad el principal vestido y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Si nosotros leemos este versículo de respuesta a lo que dijo su hijo, dijo, quítenle el vestido, pongan un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Y es más, y traed del becerro grueso y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Habíase perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse. Sin duda, amados hermanos, estamos hablando de cómo nosotros somos con nuestro Dios. Muchas veces altivos de corazón, muchas veces un poco lo mató, comieron, hicieron fiesta, porque su hijo era muerto, pero ha resucitado. Y comenzaron a regocijarse, dice más el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, el cual como vino y llegando cerca de casa oyó la sinfonía y las danzas, y llamando a uno de los criados preguntóle qué era aquello. Su hijo mayor estaba trabajando y sintió las fiestas, sintió la alegría que había en esa casa y le llamó la atención. Un cabrito para gozarme con mis amigos, mas cuando vino tu hijo, que ha consumido tu hacienda con ramera,
has matado para él becerro grueso. Entonces, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era menester o era necesario hacer fiesta y holgarnos, porque este tu hermano muerto era y ha revivido. Habíase perdido y es hallado. Si bien dice, mis hermanos, su palabra que la alegría para el hombre, nos dábamos cuenta nosotros aquí en este hogar que estos días, sin duda alguna, decía que hasta el más ateo cree en Dios hoy y tiembla por lo que está viviendo el mundo. Yo le decía a mi esposa y a mis hijos, cuando tenemos hoy la posibilidad de apagar las teles, dejar los celulares de lado, arrodillarnos, tomarnos de la mano y orar los cuatro al mismo Dios. Le decía, ¿quién nos había privado esto? ¿Quién nos había privado esta bendición de tener paz, consuelo en nuestra alma con una situación muy triste? Ayer leía un poco las noticias y veía un comentario donde decía que en Temuco, como dice el salmista David en el capítulo 116, estamos viviendo los temores de la muerte sobre cada uno de nosotros. Y Dios con esto nos quiere decir que si estamos peleados con nuestro mal camino, devuélvanse a nuestro Dios. Estamos a pocos días de celebrar una de las grandes fiestas de nuestro Dios, la conmemoración de la muerte y resurrección del Mesías. Y Dios nos quiere decir que nos volvamos de nuestro mal camino, que pensemos en nuestros hogares, si estamos lejos de nuestro Dios, recapacitemos y volvamos. Dios no nos va a decir, has vuelto, ahora que me necesitas, has vuelto. Porque Dios es este Padre que día a día mira por la ventana a ver cuándo su Hijo se acuerda de volver a servir, de cuándo su Hijo se convierta de su mal camino y vuelva a este Padre eterno, a este Padre que es amplio, según lo que nos dice Isaías, en perdonar. Y hablando de Isaías, mis hermanos, quiero invitarles a leer Isaías en el capítulo 41. Anoche hablábamos también sobre esto y le decía a mi hermano Heriberto, vía telefónica, si no podemos vernos, tal vez estar juntos, pero le decía, yo siempre me decía en mi mente, en mi corazón, yo decidí servirle a Dios, entregarle toda mi vida a nuestro Dios. Y leía en el Evangelio según Juan, en su capítulo 15 y versículo 16, donde Jesús le habla a sus discípulos y dice, no es que vosotros me hayáis escogido a mí, mas yo escogí a vosotros. Y me acordaba del apóstol Pablo, cuando estaba ciego, estaba sin tener la vista. Y Ananías se resistía en ir a poner las manos sobre Pablo para que pudiera volver a obtener la vista. Y dice, mis hermanos, su palabra, que Jesús le dijo a Ananías, ve, porque este es un instrumento escogido. ¿Han pensado ustedes que son instrumentos escogidos a nuestro Dios? Que ustedes no han decidido servirle a Dios, más Dios vio algo en ustedes. Será recomendable que estemos apartados, porque hoy necesitamos ir refugio. Hoy necesitamos que Dios, con sus plumas protectoras, dice el Salmo 91, nos preste cobijo, nos preste auxilio. No es recomendable que estemos apartados. Que estas palabras que vamos a leer a continuación sean en nuestras mentes, sean en nuestros corazones, pero que por sobre todas las cosas sea nuestro Dios, dándole el crecimiento dentro de cada uno de nosotros. Dice su palabra, Isaías
en el capítulo 41 y versículo 8, dice: Mas tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. Yo les invito a que podamos cambiar aquí los nombres. Sabemos que Jacob es Israel, pero quiero que pensemos en cada uno de nosotros, que Dios nos está hablando a nosotros, y donde dice Israel o Jacob, pongamos nuestro nombre. Mas tú, en este caso voy a usar mi nombre, mas tú, Leonardo, siervo mío eres tú. Mas tú, Juan, mas tú, el nombre que quieran ponerle ustedes, siervos míos son. Son hijos de mi amigo Abraham. Porque esa era la promesa, que en Abraham van a ser benditas todas las simientes. Él tenía solamente, ni siquiera tenía hijos, pero cuando le dio la bendición, les dijo que de sus lomos iba a salir esta bendición, que su simiente iba a ser como la arena de la mar. ¿Quién les puede contar? Como la estrella de los cielos. ¿Quién se ha dado tiempo de contar cada una de las estrellas del cielo? Mas nos dice: tú eres mi siervo, yo te escogí, porque eres simiente de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los extremos de la tierra, de sus principales te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Dios hoy te está diciendo esto: no te deseches tú mismo, vuélvete a Jehová. Hoy necesitamos todos de la protección de nuestros padres. Necesitamos todos estar dentro de la protección, debajo del techado de nuestro Dios. Nos dice: porque te tomé de los extremos de la tierra y de sus principales te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto nos está diciendo Dios hoy a nosotros. Que estas palabras, mis hermanos, den vuelta en nuestras cabezas. No nos apartemos de Dios. Necesitamos todos de Dios. Y nosotros que aún estamos bajo su techado, que seamos de esta manera. Recordemos, amados hermanos, que no debemos en estos días de tener miedo. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro Dios. Porque Jehová es con nosotros. No desmayemos, no nos sintamos afligidos. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da la fuerza. Siempre, dice su palabra, te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es lo que nos está diciendo nuestro Dios en estos días de tribulaciones. Nos dice que podamos ser en cada momento, recordar que Jehová es nuestro Dios, que Él nos esfuerza, y cuando estemos caídos, Él va a estirar su brazo. Con la diestra de su justicia nos va a tomar, nos va a fortalecer, nos va a quitar la angustia y las tribulaciones que sentimos en estos días. Con esto tampoco quiero decir que salgamos, abramos la puerta de nuestras casas y salgamos afuera diciendo: ¿dónde está ese famoso coronavirus? Porque yo soy siervo de nuestro Dios. No, somos siervos de nuestro Dios, pero Dios nos quiere proteger. ¿De qué manera? Dice su palabra en el proverbio de Salomón, en el capítulo 22 y versículo 3, donde nos dice que el avisado ve el peligro y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Dios hoy nos quiere decir, mis hermanos, que nosotros estamos avisados. ¿De qué manera estamos avisados? Yo sé que tal vez sea muy conocido el verso que voy a dar lectura en este momento, pero que podamos aprender de él, porque Dios nos está avisando. Dios es poderoso, Dios es un Dios fuerte.
Y nos dice en su capítulo de Isaías, capítulo 26 y versículo 20: anda, pueblo mío, y éntrate en tu aposento, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira. ¿Qué ira debe de pasar? La ira de Jehová. Porque Jehová quiere que nosotros nos arrepentamos de las cosas malas que estamos haciendo. Dios quiere que nosotros podamos ser como el hijo pródigo, que recapacitemos. Pero mientras nosotros queremos recapacitar, el pueblo y la gente de las naciones se levantan y quieren una ley igualitaria, tal vez muchas veces de matrimonio. Dios pide que nos podamos arrepentir, que podamos tenerle temor a Él. ¿Y qué es lo que pide el pueblo? Se levanta y va a pedir la muerte de un inocente, como en aquellos tiempos pidieron la muerte de Jesús. Hoy, a través de la ley del aborto, se quiere pedir la muerte de un inocente. Si bien, mis hermanos, es necesario que quien peca o quien transgrede la ley reciba un castigo, pero ese castigo lo da Dios. Ese castigo, amados hermanos, lo entrega Dios. No matemos a un inocente. Hoy Dios nos dice que anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti la puerta, por un momento, un pequeño momento. Entre tanto pasa mi ira. Sí, nos dice Dios que hoy somos avisados. ¿O queremos ser simples? ¿Somos avisados o queremos ser simples? Estamos avisados a través de su palabra. Quiero, amados hermanos, que podamos reflexionar en estas palabras, que podamos entender qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios quiere que podamos arrepentirnos, que podamos recapacitar en nuestras casas, pensar y decir: es el momento de volvernos a Jehová. No tengamos temor, no desmayemos, porque Jehová es tu Dios, porque Jehová es quien te fortalece. Dice su palabra, y ya con esto quiero que también podamos dejar de reflexionar en la palabra y también que no quede dando vuelta en nuestros oídos, sino que esta palabra sea atesorada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Isaías, verso muy conocido, nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importa cómo sean tus faltas, si te vuelves a Jehová, Jehová te va a perdonar. Si te vuelves a Jehová, si nunca lo dejares, porque Jehová nunca te ha dejado, eres tú quien lo has desechado. Vuélvete a Jehová. Hoy todos necesitamos de nuestro Dios. Hoy todos necesitamos de la protección de nuestro Dios para ser avisados, para que cuando veamos el peligro podamos apartarnos. O queremos ser simples, pasar y recibir el daño. Que el Señor, amados hermanos, ponga estas palabras en nuestras mentes, ponga estas palabras en nuestros corazones, y sea el Señor, el Eterno, el único y grande Dios, dándole el crecimiento dentro de cada uno de nosotros. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, es mi deseo.